y le agradecemos la presencia de Eduardo Fernández, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Lista que en estos últimos días está haciendo un poco ruido, habida cuenta de las declaraciones de Alberto Fernández a La Voz del Interior y después reproducida por todos los medios sobre la nominación, sobre la candidatura de Franco Zaidel, quien para el candidato presidencial debería dar un paso al costado. ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien. Un gusto de estar Muchas gracias. Con ustedes también. Sí, yo estaba ahí, así que estaba agarrándome de una silla. Claro, dijiste lo que va a traer con estábamos junto con Carlos Jornet, que un domingo tú también claro. Que fuera ahí. Sí. No, pero fuera la... ¿Sabían ustedes que Alberto iba a declarar eso o no? ¿Los había informado o no? Se venía conversando, es una inquietud. Córdoba tiene muchas particularidades porque ese día nuestro candidato a presidente hizo declaraciones, me parece, importantes en la política, cuando se refirió también en lo que es a la gobernabilidad y lo que son las elecciones, que nosotros veníamos insistiendo que no puede ser indiferente para un ciudadano y menos aún para un gobernador que el candidato que es triunfante sea Macri o Alberto. Yo vengo visitando toda la provincia, los parques industriales, ayer mismo he estado en parques industriales y la verdad hay empresas que están funcionando al 30%. Hay pymes que están al 30%, trabajan 3 días a la semana. Anoche en una cena que hizo APYME con un profesional que es parte de los equipos de Alberto, conocido mío también porque ha estado en comercio exterior y en el Ministerio de Industria en la época de Néstor Kirchner y estuvo también en provincia de Buenos Aires hablando con los empresarios y preocupados por el empleo, por la producción, por las ventas, y resulta que tenemos que caer a hablar sobre otras cosas que no me niego a hablar, vos sabés que en eso me conoce el periodismo. Yo creo que acá mismo me preguntaron en su momento sobre lo de Franco Zaidel, voy a repetir lo mismo, porque Alberto Fernández en eso es muy cuidadoso y dijo que desde el punto de vista jurídico, igual que lo digo yo, no podemos opinar ni condenar a nadie, hay la presunción de inocencia, pero también hemos dicho, y cuando me lo preguntaron a mí, que me parece que las garantías de defensa están dadas en la justicia y en el fuero federal, en el caso de Córdoba, de los juzgados que ha tocado, y por el otro lado que no tenía elementos yo, ni los tengo todavía, para decir que hubo intencionalidad política en esto, porque punto seguido tratan de comparar la imputación a nivel sindical hecha por los mismos, por declaraciones, denuncias provenientes de propios afiliados al gremio, a comparar los procesos que sufre la expresidenta. ¿Qué diferencias hay entre una y otra, Eduardo? Y fundamentales, vos sos un hombre de la política. Primero, y por cuestiones éticas hay que decirlo, Cristina Fernández de Kirchner es dueña de una enorme cantidad de votos. Primera enorme diferencia. El otro candidato, igual que puedo ser yo, estamos buscando votos y están en una lista. Son primera diferencia. Segunda, las causas que le llevan a Cristina, casi su totalidad, hacen a la función gubernamental que cumplió. Y muchos han dicho, incluso hoy en el fuero judicial está en duda, una clara intencionalidad política de cómo se llevó, cómo se publicitó. En este caso no podemos asegurarlo. Son dos casos totalmente distintos. Incluso tratar de comparar me parece que no es así. Y más en una lista en Córdoba, donde el kirchnerismo ha tenido contrastes electorales y ha sido encasillado en algunas categorías, nuestra lista tiene la obligación, primero,
Es decir, que pensamos los cordobeses, como viene haciendo, repitiéndolo hasta el cansancio, Alberto Fernández. Mi candidatura está para incluir la industria de Córdoba. Es sustancial que las pequeñas y medianas empresas, la industria, los productores agropecuarios, anoche hubo productores agropecuarios, ex dirigentes incluso de sociedad rural, para enfilar e incluir a Córdoba. Incluso pensando en serio en el corredor bioceánico, pensando en serio, por eso trajimos un profesional que está pensando en estos planes. ¿De quién se trata? Ariel Sale. Ariel Sale, la verdad que quedó muy contento, los empresarios que fueron. Mesas donde no se iban, vos viste que a veces vas a una cena por compromiso y acá quedaron los empresarios, discutieron entre ellos, la verdad que muy contento, lamentando que tuvimos que postergar por esta agenda. Mucho tuvo que ver esto que comentás vos al principio, del encuentro con pymes, donde teníamos más de 850 pymes acreditado. Iba a ser todo un hecho, lo teníamos guardadito ahí, pero lo vamos a hacer en la próxima visita del candidato. Yo te quiero preguntar una cosa para ver tu opinión sobre el cambio de Schiaretti, sobre Schiaretti de Alberto Fernández. Primero fue muy duro en esa nota que concedió el domingo, fue publicada ese mismo domingo a la noche en la web y en YouTube, y después es como si Alberto Fernández, en las declaraciones que dio a Radios de Buenos Aires el lunes, bajara un poco el tono del ataque y de la crítica. ¿Eso intercedió en esto o medió en esto la charla que tuvo con el propio Schiaretti? Me parece que hubo hechos políticos a analizar. La misma misa que se realizó en memoria, recordando a José Manuel de la Sota, fue todo un hecho, fue un contraste. Ustedes como periodistas seguramente lo habrán analizado. A pesar de las peticiones de la familia, de Natalia, de tratar de preservar el aspecto de recuerdo familiar, de petición, evidentemente por la situación que hay se transformó en un hecho político. Fue muy notable que, a pesar de estar parte del justicialismo local, casi todo el justicialismo local, a pesar de que hubo presencias institucionales del radicalismo también, cuando ingresó Alberto Fernández no lo podíamos parar afuera y adentro de la catedral, la adhesión, y no fue preparado. Más aún, nosotros en las redes le podemos mostrar, pedíamos respetar la voluntad de la familia. Un contraste muy grande con el del gobernador. Al ver entrar al presidente del Partido Justicialista, con Massa, con Alberto, con Guado de Pedro, conmigo, soy el primer candidato de la lista, es evidente que fue todo un mensaje, ¿no? Y fue notable eso también en la necesidad de que el eje de discusión, esto que decías, para no escaparme de la pregunta, es que Alberto Fernández quería dejar muy en claro, por eso ratificó en Radios de Buenos Aires, que nosotros no vamos a hacer distinción, que el gobierno del Frente de Todos va a incluir a todos los gobernadores, pero dejar bien claro de que me parece que a él una posición, y esta ya es una posición personal mía, lo veía muy resentido porque no le venía a pedir cosas al gobernador. Entonces no puede dar mensajes de un justicialismo que se quiere expresar en todas las provincias, porque hubo otro hecho político. Al mediodía hubo 195 intendentes. Sí, lo relatamos acá. Yo pasé a saludar y todos me decían, bueno, ahora vamos. ¿Cómo podés hacer cuando los municipios, Eduardo, hoy están en serísimos problemas para atender no solo la situación social, sino la situación
administrativa, en sueldos y cosas. Entonces, todo ese panorama político se conjuga en una decisión en que es muy difícil sostener, que da y seguramente hirió la sensibilidad de Alberto Fernández, de que es lo mismo Alberto que Macri. En una provincia que tenemos nuestra esencia industrial, yo el día martes, y ahí por eso comentábamos fuera de Córdoba, de cámara, lo coordinó Laura González, un encuentro en la Cámara de Cereales de Córdoba, de las 14 cámaras vinculadas al sector agroindustrial, y la verdad que tuvimos una charla muy sincera, además 1 hora y pico, y estamos logrando de que los productores, los pequeños y medianos empresarios somos parte de las soluciones, no de los problemas, y que podemos aportar muchísimo y que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, todo el discurso de Alberto, el nuestro, va en eso, y no es un discurso electoral. No tenemos alternativa a los argentinos, y menos aún los cordobeses, si no logramos este nuevo contrato social. Vamos a dar paso a las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bueno, ya a un mes y días que han transcurrido las PASO, quiero preguntarle, desde su punto de vista, si es necesario, algo que sonó mucho, sobre todo esa semana posterior a las PASO, de posibilidad de adelantar las elecciones, eventualmente si ganaba Alberto Fernández, adelantar el paso del mando. ¿Qué perspectiva tiene ya a un mes y días de transcurridas las PASO? La perspectiva es que la voluntad de la ciudadanía es acompañar este proceso, porque lo que sucedió no fue solamente esto de la posibilidad de adelantar, que no era tal, no hay posibilidad legal, no había. Estuve con senadores nacionales que me explicaban los procesos, tenías que mandar, no dan los tiempos. La Cámara Nacional Electoral también emitió opinión al respecto. Me parecía que no correspondía tampoco, sino que el actual gobierno, con un grado de responsabilidad, tenía que defender nuestras reservas y tratar de preservar a los que más están sufriendo en la Argentina, que se ha profundizado, pero pasaron situaciones, medidas que han demostrado por lo menos, impericia, la tardanza en tomar decisiones. Hubo un discurso del presidente de la Nación echándole la culpa a los votantes de lo que sucedía en los mercados, mientras tanto el Banco Nación y otros aupaban ese golpe de mercado, que en definitiva lo terminamos pagando vos, yo, todos los ciudadanos, porque hoy los precios están también desbocados, porque en definitiva no se toca el modelo, sino que se han tomado con el cepo, que ayer también sufrió otra vuelta de tuerca, que se criticaba tanto. Es decir, la impericia y la negación de utilizar instrumentos que el Estado tenía para evitar estas situaciones, hoy nos eliminaron el sistema financiero. Imagínate, para un pequeño y mediano empresario, pagar la tarjeta completa, porque si te llegás a tener que financiar, fíjate en la tasa de interés que viene. Claro, seguro. Si tenemos 85% de tasa de referencia, no existe en el mundo. Es decir, en el sistema capitalista, en un sistema económico, eliminaste el sistema financiero. Cuando estudiábamos economía, aún en el secundario, nos decían que si faltaba eso, no existía. No se explotaba todo. Pregunta, Bien. Caro. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Te quiero preguntar sobre cuál sería el proyecto más importante o que venís pensando para llevar a la Cámara de Diputados, y por el otro lado, ¿qué crees que hay que llevar desde Córdoba al país, digo, como para ponerle voz a los cordobeses a nivel nacional? Bueno, mira, los proyectos, en lo personal tengo una aspiración, un proyecto que haya una ley que verdaderamente trate, segmente correctamente las pymes, unifique una cantidad de institutos, que hay una dispersión, faltan instrumentos, eso está. Pero escuchando a los empresarios, viendo la actual situación, ¿qué es lo que nos piden?
y normalizar, ¿no? Lograr un país que sus variables, que volvamos a tener perspectiva. Un comerciante abre la persiana y se tiene que fijar, ahora es con el telefonito, ¿no? Mira a ver cuánto está el dólar, porque no sabe si repone la mercadería o lo que hay que hacer. Entonces, dar seguridad, devolver al sistema financiero su rol, son medidas urgentes. Administrar inteligentemente el comercio exterior, nos metieron en la cabeza. Anoche Ariel Schale daba el ejemplo porque él estuvo vinculado a muchas de las rondas, incluso con la Unión Europea, participó cuando se abrieron. Y la verdad que el mundo no está haciendo lo que hace Argentina. Estados Unidos, Trump, defiende sus puestos de trabajo y su industria. China hace lo mismo, la Unión Europea, y nosotros que nos dice que nos hemos incorporado al mundo mal en ese sentido. Administrar el comercio exterior, posibilitar, nosotros con otra característica de las visitas es ver líneas enteras de producción parada. Empresas nuestras en Córdoba están trabajando al 30% o 3 días a la semana. Metalúrgicas que nos están diciendo, nos están ofreciendo en Paraguay, nos vamos, si ustedes no enderezan eso. Muchas pymes, ¿no? Enorme, enorme. Y eso es trabajo, y eso es rápido. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que decís vos? Yo como diputado voy a acompañar todas las medidas necesarias para devolver al sistema financiero, a la administración de comercio exterior y lo que es sustancial y urgente es esta grieta económica, empezar a subsanarla. Nosotros no podemos estar discutiendo esto y salimos en la esquina, te están pidiendo para comer o gente en la calle. Y esto no es sensibilidad, es sensiblería. Es una realidad. Nosotros vivimos en sociedad. Y recuperar la credibilidad en la política. Si nosotros no hacemos esto, falláramos en esto, los pequeños y medianos empresarios que me estuvieron acompañando anoche de todas las cámaras y en el país que estamos firmando acuerdos, muy pronto vamos a poder firmar un acuerdo nacional con ejes principales que le den previsión. Pero tampoco queremos adelantar medidas de gobierno porque es como si te entregaran la llave de negocio a vos y no sabes todavía qué es lo que te van a dejar. Eduardo, tengo que terminar la nota por el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta que me la tenés que responder en un título, así, brevísimo. ¿Carlos Caserio es el referente del kirchnerismo en Córdoba? Carlos Caserio es un hombre importante en el peronismo de Córdoba. El kirchnerismo es otra cosa.